interesante hoy la conferencia. Se habló de varios temas, pero destacadamente se habló de todos los jueces, magistrados y ministros corruptos que en contubernio con la delincuencia, pues otorga toda clase de beneficios, ¿no? Desde retrasar un juicio hasta de plano dejar en libertad a presuntos delincuentes o prácticamente declarados delincuentes, ¿no? Porque muchos de ellos son detenidos en posesión de armas, muchos son detenidos en flagrancia, en posesión, por ejemplo, de combustible robado, o simplemente que no pagan impuestos, millones y millones que no pagan, y los jueces pues le dan el beneficio pues a los infractores de la ley. Se habló de eso y también, bueno, pues el resumen que ya conocemos de todos los avances en seguridad. Empezaron con este reporte del sistema judicial, en donde hacen un desglose prácticamente de juez por juez, no de todos los jueces, obviamente, pero de los casos que ellos han estado viendo. Y se me hace muy interesante porque realmente uno se empieza a dar cuenta el nivel de colusión y el nivel de rapacidad y el nivel tan grande que hay de colusión y de intercambio de favores, intercambio de información, negociaciones que se dan. Obviamente en el reporte no dicen si hay un acuerdo entre el criminal o el acusado y los jueces, pero sí te va desglosando qué fue lo que hizo el juez. Y eso da a entender y da mucho que ver y da mucho de entender de qué es lo que el juez está en este caso trabajando y poniendo dentro de su trabajo para beneficiar a ciertos acusados, ¿no? Y como por ejemplo ponían tres formas de operación, sobre todo en la parte que tiene que ver con los casos que tienen que ver con defraudo al fisco, ¿no? Comentaban que tenían 50 y tantos casos en donde si juntamos todo el dinero que ellos hubieran pagado al fisco por todo el dinero que deben estos casos, estaríamos hablando que habría un aumento importante en proyectos de carácter social. Y como no lo están pagando estos acusados o estos casos, pues obviamente eso hace que haya menos proyectos y que le lleguen menos recursos y le lleguen menos proyectos de carácter social a la ciudadanía y a la población. Y comentaban tres formas de operar. La primera era la forma en la que dilataban los juicios. Inclusive comentaban que había un retraso en muchos casos hasta 18 meses para la primera reunión o para la primera junta para empezar a ver lo del juicio. El juicio que se presentaba en contra de estas empresas porque no estaban pagando impuestos. Entonces decían, hay hasta 18 meses muchas veces que el juez otorga la primera audiencia. 18 meses. Después de que se otorga la primera audiencia, el juez tiene la facultad de ir atrasando e ir dilatando el desarrollo, obviamente, del juicio. Y entonces ahí es un proceso interminable porque lo dilatan. Esa es la primera forma o la primera estrategia que hacen los jueces. La segunda estrategia era definitivamente en el marco de las quejas que venían, de los casos que venían directamente de Hacienda y Crédito Público, era definitivamente echar abajo todos los criterios que ya se tenían establecidos para este tipo de juicios, en marco de que ellos decían que eran propuestas o eran juicios que venían desarrollados en gran parte por Hacienda y Crédito Público, por la Secretaría de Hacienda, y que Hacienda no podía tener el carácter de afectado. Y por esa razón, aunque ya hay jurisprudencia al respecto, la Suprema Corte ya se ha expresado en ese aspecto, que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público puede tener el carácter de afectado o de interesado. De todos modos, algunos jueces decían y pasaban por alto
todos estos criterios ya establecidos y decían no vamos a tomar en cuenta que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pueda presentar esta queja, ¿no? Y entonces, basándose en ese criterio, pues obviamente desechaban muchas veces los recursos que presentaba Hacienda y Crédito Público. Y ya la tercera opción o la estrategia número 3 que hacían los jueces o que hacen los jueces es que tienen obviamente una distinción de atraer ciertos casos. Y estos casos eran atraídos por ellos, los jalaban obviamente y entonces quedaba prácticamente en sus manos para poder desarrollar el caso y el juicio. Y obviamente quedaban empantanados, prácticamente ahí empantanados. Eso nos lleva a entender y nos lleva a ver y nos lleva a entender que obviamente cuando hablamos, por ejemplo, en este caso del sistema judicial y decimos, es que el gobierno de Andrés Manuel, el sistema judicial en el gobierno de Andrés Manuel, mira, no trabaja de la mejor forma por esto y por esto, con esto nos estamos dando cuenta de que no depende muchas veces directamente del Ejecutivo, o sea, el Ejecutivo no está dentro de la judicatura, ni tampoco está dentro del engranaje administrativo dentro de las cortes, y muchas veces es complicada para ellos, y lo podemos ver en estas 3 formas de cómo ejecutan estas estrategias estos jueces para poder dilatar estos juicios. Entonces, imagínense, tienen esas 3 herramientas que echan mano, y obviamente eso hacen que obviamente pues, dilatan muchísimo, ¿no? Y obviamente mencionaba el caso, me parece que se refería a Televisión Azteca, no lo dijeron, pero me parece que sonaba que era Televisión Azteca, podría ser alguna otra compañía, pero mencionaban que pues había dinero que no se ha pagado, que no se ha podido avanzar en con esta empresa, o no dijeron el nombre, porque con esta empresa dijeron, en este caso no han podido negociar con ellos, pero eso solamente es un ejemplo, hay muchísimos más ejemplos que los jueces obviamente apoyan a estos deudores, grandes deudores, así les mencionan ellos, y que obviamente pues afectan al erario público, ¿no? Sí, ya tú lo relataste muy bien, ya nada más las cantidades. Ellos decían que en conjunto estos asuntos de que no han pagado impuestos representan algo así como 55,000 millones. Y decían en concreto de la empresa de la que tú deduces que es TV Azteca, en este caso el monto era de 25,000 millones. O sea, es una enorme cantidad de dinero que vendría a resolverles los problemas a muchas comunidades. Y yo lo veo siempre de ese lado porque acá, por ejemplo, en los recorridos que hacemos en asentamientos irregulares, se les ponen todos los peros a las familias para ponerles una toma de agua, una toma de luz, y siempre el pretexto es pues que porque no tienen regularizado su predio, y luego para que le regularicen su predio le piden que tenga al menos 2 servicios. Entonces es un círculo vicioso en el cual los únicos que pagan son los ciudadanos, y habiendo otros cretinos, mafiosos, porque eso es en realidad lo que son, que se dedican a la evasión de impuestos, ¿no? Como esto. Y esto es lo que conocemos, ¿no? Si nos damos al historial que traen, no de, por ejemplo, del negocio más conocido que es la televisión, sino del negocio que traían antes, que era la cuestión de los muebles, pues siguen siendo una robadera, ¿no? Como incluso a veces llegan hasta a embargar a una familia por un artículo insignificante que sacó a crédito. Y pues podríamos a lo mejor criticar a las familias porque a veces decimos, acá desde otra posición un poquito más cómoda, decimos, pero ¿por qué compran allí en Electra? Pues es que a veces no tienen otra forma, ¿no? Todavía si nos remontamos a unos 20 años hacia atrás, había muy pocas posibilidades de ir a otro lado. En este momento sí ya hay más opciones, pero pues si no roban de un modo, roban de otro. Entonces, sí es muy complicado. Ya tengo aquí un perrito que se salió y está aquí dándome lata. También quiero opinar. Quiere que le haga caso.
Y bueno, veíamos que sí es muy complicado, ¿no? Cómo dejan de pagar miles de millones de pesos. Y bueno, hicieron un listado ahí enorme que, pues bueno, sería ocioso volver a repetir los nombres aquí porque no tenemos el espacio, pero yo creo que sí, tenemos que divulgar esos nombres porque por lo menos que se lleven el escarnio público. Y bueno, acá yo he impreso una serie de carteles de información, pues para por lo menos a nivel pequeñito ir mencionando todos esos detalles, todo lo que hacen los empresarios en colusión con autoridades y en este caso, bueno, en este caso concreto de autoridades principalmente del Poder Judicial, ¿no? Y que la gente lo conozca, pues aunque sea lo mínimo que podemos hacer y pues esperar que haya otra forma de contrarrestar esto, ¿no? Ojalá y que el gobierno esté pensando qué sucede si no funciona el famoso plan C, qué sucede si no se obtiene la mayoría calificada. Hay que tener la esperanza en que se consiga, pero también debe de estar pensándose en otra cosa, ¿no? Cómo contrarrestarlos, ¿no? No cómo atacarlos, porque pues yo creo que no se trata de atacarlos, sino cómo contrarrestar ese poder inmenso que tienen. Y pues vuelvo a mencionarlo aquí, yo creo que una forma sería la cuestión de la unidad de inteligencia financiera, porque si estos jueces, magistrados y ministros están al servicio de la delincuencia de cuello blanco y de la delincuencia organizada, pues por ahí deben de tener sus cuentas bien abultadas. Entonces debería de enfocarse el gobierno federal en darles un cuidadoso seguimiento a través de sus finanzas, de sus cuentas que tienen en México y en el extranjero, y pues por ese lado exhibirlos un poquito más, porque a estas alturas se han descarado tanto que yo creo que si aun cuando se consiguiera congelar sus cuentas, al final de cuentas sus propios amigos, jueces y magistrados y ministros se las descongelan, así como ha ocurrido con otras cuentas congeladas, ¿no? Concretamente el caso más notorio de la esposa de Genaro García Luna, ¿no? Que mientras allá lo declaraban culpable, aquí en México a la esposa le descongelaban sus cuentas. Entonces, es complicado el asunto, pero pues vamos a seguir, por lo menos desde donde nosotros podemos, pues seguir hablando de eso. Y